¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a este programa, La Rioja en Pleno. Charlamos con los diputados de su Parlamento, del Parlamento de La Rioja. Hoy vamos a estar más en familia porque, bueno, un problema de última hora ha impedido que la representante del Partido Socialista nos acompañe, pero en el flanco de la izquierda pues vamos a tener a la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno. ¿Qué tal? Tendrás que dar doble de tiempo. No, va a ser así. Van a repartir ustedes mismos los tiempos. Vale, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ángel Alda, representando a Vox. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Y Cristina Maiso por el Partido Popular. Así que... Buenas tardes. Muy buenas. Sin más, sin entretenernos demasiado, hay muchísimos temas de los que hablar. De hecho, yo el viernes les pasaba a los diputados los temas de los que íbamos a hablar y durante el fin de semana ya ha cambiado. Uno, porque Donald Trump había anunciado el viernes pues que el 1 de junio, que está ahí a la vuelta de la esquina, iban a entrar en vigor aranceles del 50% a la Unión Europea. Pues, oye, una decisión de última hora, ayer domingo, lo ha retrasado hasta el 9 de julio, no lo ha anulado, lo ha retrasado. Pero bueno, bien, vamos a hablar de temas que espero les ocupen, les preocupen y en los que podamos aportar algo de luz. ¿Lo intentamos? Sí, claro. Venga, vamos allá. En el tema de la inmigración confluyen, si no me equivoco, y probablemente Enar Moreno como abogada pues me vaya a ilustrar algo, confluyen dos situaciones. Una iniciativa legislativa popular que ha llegado al Congreso, bueno, que llegó en abril del año pasado, ha estado 13 meses pues un poco ahí en tierra de nadie y ahora se vuelve a impulsar y que prevé la regularización de algunos inmigrantes, no todos. Se calcula que unos entre 500.000 y 700.000. Aquí la cifra sería de 7.000 o 8.000. Ahora vamos a hablar. Y además un cambio en el reglamento de extranjería. Las bases son así, ¿verdad? Así son. Vale. Eso es el fundamento, digamos, jurídico, el armazón. Y luego está el ideológico, el político. Y hay partidos políticos que están a favor de la regularización de inmigrantes, otros como Vox. ¿Estamos en contra? En contra radicalmente, sí. Y luego está la cuestión práctica o pragmática de si necesitamos a un cierto número de inmigrantes en este país, necesidad económica pura y dura. Y hasta ahí, como decía aquel, puedo leer. Le cedemos la palabra aquí a la representante de Izquierda Unida. Pues bueno, pues efectivamente confluyen dos elementos. Yo creo que bueno, aprovecho aquí para decir que me parece una vergüenza que lleve 13 meses mareando la perdiz esa iniciativa legislativa popular. Cualquiera que haya participado en una recogida de firmas sabe las enormes dificultades, ¿no?, que hay para conseguir esas firmas, y lo lógico es que el Congreso le dé la importancia que realmente tiene, ¿no? Y es que 500.000 firmas que tienen que ser validadas, bueno, pues tienen esta intensidad. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que los proponentes de esa iniciativa legislativa popular para la regularización de los migrantes vienen, bueno, pues a defender fundamentalmente una cuestión de derechos humanos, de acogida. Yo creo que es fundamental que las personas que se encuentran residiendo en nuestro país pues estén regularizados de manera que puedan también contribuir a la economía, lo decías tú al principio, pero sobre todo, bueno, pues que en un momento también, es incluso hasta por propio interés, yo no me gusta nunca hablar de migración y vincularlo con lo económico, pero es verdad que la bajada de la natalidad, el aumento de la longevidad hace también que sea necesario, bueno, pues trabajadores y trabajadoras que produzcan en ese sentido. Bueno, yo sí que voy a decir una anécdota. El lunes, me parece, de la semana pasada, se aprobaba el reglamento, el martes, no sé si era el lunes o el martes. El martes, creo que el martes. Se aprobaba el reglamento de extranjería y ya me llamaban muchos agricultores diciendo, ¿puedo contratar ya? ¿Puedo contratar ya? El problema de fondo es que si aprobamos esa modificación del reglamento, por la cual va a ser posible, ¿no?, una mayor adaptación al acceso a la documentación, y sin embargo no contratamos en el ámbito de extranjería, estamos hablando de que hay listas de espera de 1 año para poder tramitar esas solicitudes, pues al final no va a tener incidencia práctica. En nuestra comunidad creo que las empresas hablan constantemente de los problemas que tienen para contratar en el ámbito de la hostelería, en el ámbito de la agricultura y en tantos, que no decir, en el ámbito de los cuidados, ¿no? En ese sentido creo que es fundamental ese proceso de regularización, pero sobre todo porque la gente que sale buscando una vida mejor tiene también que ser acogida.
Y digo que tiene que ser acogida porque también hablemos de egoísmo, y es que muchas veces la situación preocupante en lo económico que viven muchos de esos países vienen como consecuencia también bueno, pues de esa extracción de productividad que sacamos desde los países del antiguo primer mundo, de las materias primas. Por lo tanto, bueno, el mundo está globalizado y las personas también tienen que estarlo. Vaya, que estamos explotando al tercer mundo y esa pobreza al final nos repercute. Y luego nos escandalizamos de que vengan. Bueno. Voy a hacer una propuesta. Vamos a escuchar unas declaraciones de miembros de sus formaciones políticas nacionales, porque probablemente afiancen su mensaje. Eso es. Están en nuestro país, contribuyendo a nuestro país, pagando impuestos aquí, haciendo sus vidas aquí y que no tienen los mismos derechos que las personas que están en situación regular o que tienen la nacionalidad, algo que es una excepcionalidad democrática que debería terminar inmediatamente. Legalizar a 500.000 personas que han entrado ilegalmente en España y lanzando un mensaje terrible a los españoles honrados que cumplen la ley y a las personas que emigran y que cumplen con las leyes, que vienen aquí a trabajar con un contrato de trabajo, que hacen todo el papeleo necesario y que son también las principales perjudicadas por ese tipo de regularizaciones masivas. No vamos de ninguna manera a despreciar la voluntad de casi 700.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que se han movilizado, que se han manifestado para esta cuestión. Queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable. Desde el Partido Popular apostamos por la inmigración ordenada, por la inmigración regular y vinculada al mercado de trabajo, porque España lo necesita. Pero estamos en contra de la inmigración ilegal, esa a la que el Gobierno de España practica un efecto llamada sin precedentes. Bueno, Ninguna persona es ilegal, ¿no? Se gritaban esas España lo movilizaciones. necesita, pero vamos a poner cierto orden. Sí. Yo lo que creo es que en esta materia el Partido Socialista en el Gobierno de España, el señor Sánchez, desde un primer momento no ha tenido una política de inmigración de verdad, una política de inmigración que tenga todas las características que tiene que tener para que las personas que vienen aquí tengan, como decía el portavoz del Partido Popular, tengan un trabajo y demás. Y empezó dando bandazos desde el Aquarius, pasando por Marlaska con el control de fronteras, etcétera, etcétera. Y de lo que estamos hablando en este momento son de dos cuestiones, como bien decíais, completamente diferentes. Una es la modificación del Reglamento de Extranjería, que viene de un acuerdo para seguir en la Moncloa, y otra es de una iniciativa legislativa popular en la que incluso la Iglesia Católica la apoyaba y que de repente la van a modificar para incorporar una serie de cuestiones en las que el propio defensor del pueblo está diciendo que no son correctas y que van a ir en contra de, por ejemplo, los menores no acompañados. ¿Y por qué digo esto? Porque sí que es verdad que el arraigo social se baja de 3 a 2 años, pero también es verdad que aquellas personas que entren en España solicitando una protección internacional, un asilo, si finalmente después de todo ese expediente tedioso les dicen que no, todo ese tiempo que han pasado en España no les va a valer como arraigo y por tanto van a tener que volver a empezar. Por tanto, una vez más nos encontramos ante un cambalache, si me permiten así la expresión, ante una política que de verdad no tiene esas características que tiene que tener esa política, que sobre todo, primero es cuestión del Gobierno de España y en segundo lugar estamos hablando de personas. Por tanto, una migración ordenada, una migración que tenga sus derechos y que sobre todo mantenga la dignidad de las personas y que esté vinculada al trabajo, porque sí que es verdad que necesitamos a esas personas aquí en nuestra tierra, ahora mismo que estamos en las labores de la escarda o la espergura en el campo o en la labor de cuidado, etcétera, etcétera. Pero como digo, no dando bandazos como está haciendo el Gobierno de España. ¿Qué tal, Marta? Ángel. Buenas tardes. Pues a ver, yo creo que aquí en este tema hay dos formaciones políticas que desde un primer momento han dejado muy clara su postura y no han variado, como son Izquierda Unida, la señora Moreno y nosotros, y luego el Partido Popular y el Partido Socialista, pues bueno, se va adaptando un poco a las circunstancias, ¿no? Yo creo que ya a nadie le sorprende. Nosotros hemos escuchado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular modular el mensaje y adaptarlo un poco a los tiempos, y en los últimos 12, 18 meses pues lo han ido
variando. Ahora con lo que nos encontramos es con que el gobierno de Pedro Sánchez pretende regularizar en los próximos 3 años a razón de 300.000 inmigrantes al año, es decir, cerca del millón, lo cual a nosotros nos parece una absoluta barbaridad y un escándalo. Nosotros evidentemente estamos totalmente en contra. Buena parte de la sociedad, da igual a qué color voten, yo creo que también están en contra, porque una cosa es la teoría, que está muy bien, ¿no? Cuando ves pues eso, a los pobres niños, a los barcos y demás, pues evidentemente a nadie nos gusta ver ese tipo de imágenes y todos nos compadecemos y tenemos corazón, ¿no? Pero luego la realidad es que en la práctica, cuando se quieren abrir determinados centros en La Rioja, como el de Navarrete, como en Agoncillo y demás, vemos como todos los vecinos ponen pie en pared, realizan encuestas populares, algunos quejándose del precio del inmueble, otros hablando de que ese tipo de inmigración siempre lleva aparejada y acarreada cierta inseguridad y criminalidad, y vemos qué es lo que sucede, que luego el gobierno del Partido Popular del señor Capellán se retracta, se echa para atrás. Nosotros le preguntamos a la consejera de Sanidad, a la señora Martín, que es la responsable del ramo, qué es lo que va a hacer, por qué se han echado para atrás la construcción de determinados centros, y no te responden ni te dan una respuesta coherente, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros lo tenemos muy claro. El mensaje del señor Tellado ahora de una inmigración ordenada que se adapte a nuestras necesidades y a nuestras circunstancias, eso es lo que hemos defendido nosotros siempre. Pero bueno, tenemos que ver cómo se encuentra la sociedad española en general y riojana en particular, cómo está el tema del empleo, el paro que tenemos, el paro juvenil que tenemos, que es de los más altos de la Unión, cómo está el tema de la vivienda, las dificultades, que luego hablaremos de ello, las dificultades de acceso a una vivienda. En 2008 el 64% de los jóvenes tenían vivienda en propiedad, en el año 2024 no llega ni al 35% de los jóvenes, y luego pues bueno, problemas como los que hay en sanidad, ¿no? Que siempre nos quejamos. Ya han salido la elección de las plazas MIR, vemos que siempre en nuestra región pues quedan ciertas vacantes de las 58 posibles que hay, y luego pues que los servicios pues que tampoco absorben toda la demanda que hay. Vemos lo que sucede en Calahorra, lo que sucede en Rioja Baja, lo que sucede aquí. Entonces, con todos los problemas que tenemos, no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas, y vamos a solucionar los problemas de los que vienen de fuera. ¿La respuesta cuál es? La que dice el señor Tellado o Pachi López, que hablan de inmigración ordenada. Incluso le escuché al señor Sánchez hablar en un momento dado, que dijo en el Congreso de los Diputados que se tenía que acabar ya con el efecto llamada. O sea, escuchar a un socialista hablar de acabar con el efecto llamada. O sea, si es que al final yo creo que las cosas caen por su propio peso. Vemos cómo se están comportando el resto de países de Europa, donde ha habido políticas migratorias, pues como en Bruselas, que estuve hace poco, en Francia, en Italia, y vemos cuál es la postura que están adoptando los diferentes países de la Unión Europea, y yo creo que va a ser un poco la línea a seguir. Entonces, la regularización de este casi 1 millón de inmigrantes de aquí a 2028, pues nosotros desde un primer momento nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo. Quedan claras las posturas, pedía la palabra de Enar Moreno. Yo lo primero, matizar una afirmación, para que no digáis, yo coincido, desde luego me parece un error de base que no se compute el tiempo de estancia en nuestro país para las personas que son solicitantes de asilo en el caso de que se deniegue, pero también hay que abrir un melón ahí, y el problema es cómo es posible que se estén denegando todas las solicitudes de asilo, prácticamente todas, sistemáticamente, a pesar de saber cuáles son las distintas situaciones que se viven, ¿no? De hecho, pues hay casos en ocasiones en que pues salta a las noticias, pues por ejemplo, que se deniega el asilo a una persona homosexual en un sitio donde hay pena de muerte para las personas homosexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que reformar y revisar mucho el sistema de asilo. Pero efectivamente, te voy a matizar, por otro lado, coincido en que eso hay que resolverlo, pero no viene en la iniciativa legislativa popular, sino que eso ni es una enmienda, eso sobre todo viene del Reglamento de Extranjería. En ese sentido creo que hay que reformarlo, y de hecho es una de las razones que asociaciones de colaboración con migrantes como Rioja Acoge han hecho que recurrieran, y precisamente ese Reglamento de Extranjería, que es donde allí se recoge. En este sentido van a generar un problema adicional, ¿no? Porque ya hay migrantes que ante esta cuestión están renunciando al derecho de asilo y perdiendo automáticamente, por tanto, su puesto de trabajo. Ya me ha tocado alguna empresa en la que el trabajador dice: no puedo trabajar más porque voy a renunciar a ser solicitante de asilo para intentar poder entrar
en el proceso de regularización. Por lo tanto, se está creando ahí un problema importante para la economía. A mí me resulta, por otro lado, chocante, chocante ya no me choca nada, pero vaya, escuchar a Vox, ¿no?, plantear, primero, tratar a las personas que vienen como una cuestión de, como si fueran maquinaria, ¿no? Hay que ver si nos interesa o no, si nos conviene o no, hay que hacer un análisis de lo que hay, o de las necesidades que hay o de las que deja de haber. Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis de entender que el hecho de nacer nos otorga a todos, y así lo firmamos en las convenciones de Naciones Unidas, fundamentalmente en la Declaración de Derechos Humanos, pues que nos otorga el derecho a una vida digna, ¿no?, y a todos esos derechos que allí se recogen. El hecho de que nazcan en otro país no nos da la potestad de intentar vulnerarlos. Por lo tanto, habría también que tener un debate sobre eso, sobre cómo vamos a exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Esto parece una cosa también, una ucronía, ¿no?, diremos. Parece que no miramos los telediarios y no vemos lo que está ocurriendo en Gaza y que sigue ocurriendo día a día, ¿no? La utilización del hambre como arma de guerra no había sido utilizada con esta envergadura nunca en la historia de la humanidad, y sin embargo, pues vemos impasibles como esto sigue ocurriendo. De verdad, creemos que les vamos a cerrar las fronteras. Pues la gente que huye para salvar la vida, da igual lo que hagamos, se juegan la vida en el Mediterráneo. Habría que hacer también un estudio de cuántas personas fallecen intentando buscar una vida mejor. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser coherentes, hay que ser serios y hay que plantear pues eso, el cumplimiento de los derechos humanos en toda su extensión. Y no valen argumentos como el del Partido Popular en La Rioja, por ejemplo, con respecto a la acogida de niños y niñas migrantes en nuestra comunidad autónoma, que siguen diciendo que lo van a hacer bien, pero no dicen nunca qué medios van a poner para hacerlo bien. Por tanto, creo que es fundamental impulsar las leyes para establecer el cumplimiento de los derechos humanos y para garantizar también esas necesidades productivas. Dice que hay que hacer un estudio, dice el señor Alda, que hay que hacer un estudio de qué necesidades tenemos del paro juvenil. Mire, hable con las empresas, hable con los autónomos, hable con los bares de nuestra ciudad o de cualquier localidad. Y me parece lamentable y vergonzoso tirar siempre balones fuera. ¿De verdad que cree usted que tienen la responsabilidad de la falta de vivienda a las personas migrantes? No, le estoy diciendo. Hombre, perdónelo. Que no me deja hablar. Quien tiene la responsabilidad precisamente es ese impulso, ese impulso a permitir la acaparación de viviendas, permitir que existan grandes tenedores, no poner una obligatoriedad de cumplimiento de la función social, de ponerlas a disposición, y desde luego siempre disparan ustedes sobre los débiles. Se lo decía el otro día en el Parlamento. Apunten ustedes a los poderosos, a los que tienen muchas viviendas, a los que destinan las viviendas. En muchas ocasiones ahí sí les importa poco que incumplan la ley, ¿verdad?, a vivienda turística cuando están prohibidos en nuestra comunidad. Han cambiado de tercio a vivienda, yo no. Pero... Hombre, al final, si es que al final la señora Moreno se dedica a mezclar unos temas con otros. Yo no he dicho que el problema, yo no he dicho que el problema de la vivienda sea por culpa de o responsabilidad de los migrantes ilegales que hay en nuestra sociedad. No, lo ha dicho. No tiene nada que ver. Yo le estoy diciendo, igual que el problema de la sanidad no es por culpa de los migrantes, ni el problema del paro es por culpa de los migrantes. Yo le he dicho que son problemas que nosotros tenemos, que no somos capaces de resolver, y que evidentemente una inmigración descontrolada, como es la que pretende gestionar este gobierno, pues no va a favorecer a que esos problemas se solucionen. O sea, que es muy diferente lo que usted está diciendo con lo que yo estoy diciendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si quiere que empecemos a hablar de vivienda, empezamos a hablar de vivienda. Y si no, la delincuencia, evidentemente que aumenta con los inmigrantes. Evidentemente que sí, que está directamente relacionada y que de manera proporcional cometen muchos más delitos que los nacionales. Puede haber mayor delincuencia en la medida en que no les permiten trabajar. Igual que en la cárcel de Logroño, proporcionalmente hay muchos más inmigrantes que nacionales. Migrantes vienen a buscarse el trabajo. El que viene a buscarse la vida, ¿sabe por qué? Porque tenemos un código penal que penaliza a los robagallinas, señora. De manera irregular, todo aquel que venga aquí y cometa un delito y todo aquel que no se adapte y que pretenda imponernos su cultura, lo que tiene que hacer es volver a su país. ¿Y quién va a poner volver a su país, señora Moreno? Y eso es lo que quiere toda la sociedad riojana. Usted va a decir quién se adapta. Eso es lo que quiere toda la sociedad riojana, que la gente se adapte. El que aprenda el idioma de sus padres como el árabe no se adapta, ¿verdad, señor? Árabe y cultura marroquí aquí no se tiene por qué dar. A mí me gustaría contestar un poco
todas las cuestiones que se han dicho en esta tertulia, porque además es que se han mezclado determinadas cuestiones que sinceramente nada tienen que ver y lo que hacen es enturbiar todo este tema que muchas veces es tan delicado y tan sensible. En primer lugar, vuelvo a lo que hemos dicho al principio. Estamos hablando de una iniciativa legislativa popular que con muchísimas firmas, que se empezó a tramitar hace un año y que el propio Gobierno de España no quiso tramitar ni agilizar, por cuanto cada semana ampliaban el plazo de enmiendas para la misma. Y ahora lo que han hecho es a través de ¿El Gobierno o el Congreso? A través de Señora Maiso. el Congreso, pero Vale, el Congreso, pues ya sabe usted quién es la presidenta del Congreso, ya sabe quién tiene la mayoría en la mesa del Congreso, que es el Partido Socialista. Bien, pues es ahora a través de una enmienda cuando han establecido lo que acabamos de hablar. Y que, por cierto, lo que está diciendo el Defensor del Pueblo, y lo leo, es que irregularizará a miles de personas. Por otro lado, estamos hablando del tema de los menores no acompañados, que es de dónde viene el reglamento de extranjería y que realmente el origen del mismo es un acuerdo del Gobierno del Partido Socialista con Junts para que menores no acompañados no fueran a Cataluña y fueran al resto de comunidades autónomas. Y a partir No de ahí, es verdad, señora Maiso. se establecen, No es verdad. Los mismos criterios distintas que aplicaron cuando gobernaban la ustedes. Competencia de Exactamente inmigración, los mismos criterios, señora Maiso. la competencia de inmigración No se haga trampas al solitario. de España, y la competencia de protección de menores es de la comunidad autónoma. Y la competencia en materia de ejecución de medidas judiciales es de la comunidad autónoma. Y no tiene nada que ver el tema de Navarrete con el tema de Agoncillo, como lo hemos explicado muchas veces. Aquí eso de meterlo todo en el mismo saco y hacerlo todo para que todo parezca igual no es cierto. Y lo que tiene que quedar claro es quién tiene que hacer qué y en cada momento. Insisto, inmigración es del Gobierno de España y a partir de ahí él es el que tiene que tener una política clara, que no tenga efecto llamada, que tenga una migración legal y que una migración ligada al mercado del trabajo, porque no debemos olvidar que el mercado de trabajo necesita a estas personas, como he dicho con anterioridad. Y en cuanto al tema de menores no acompañados, todavía estamos esperando a que estamos en ese plazo en el que el Ministerio tenga que finalmente decir cómo se va a repartir.Nosotros somos La Rioja, y vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones, incluso en esta misma tertulia, es solidaria, pero es solidaria de conformidad con una plaza, ¿no? con los recursos que tiene, no con los acuerdos a los que lleguen dos partidos políticos como puede ser Junts o como puede ser el Partido Socialista. Hombre, señora Maiso, mire, tengamos no se haga trampas, más prudencia en este tema. Hay 6.000 niños y niñas menores no acompañados que están entre Canarias, Ceuta y Melilla, y están en unas condiciones que son inasumibles. A ustedes les preocupa mucho, dicen porque no se lo creen nadie ya, la situación en la que lo pueden acoger, pero no han destinado ni un solo recurso a adaptar nuestro sistema de acogida a las necesidades para que puedan venir niños y niñas. Lo sabe usted bien, pero es que además, dice usted que mezcla. ¿Sabes quién mezcla? ¿Sabe quién mezcla? El señor Alda. Mire, mezcla el señor Alda y mezcla su director general de vivienda, el de la comunidad autónoma, que fue a un debate, a Cadena Ser no fue a un debate, fue allí, soltó el rollo y se fue sin escuchar a los demás, que es como debe funcionar el Gobierno de La Rioja, igual que hace Capellán, va allí, responde a las preguntas y se va en todo el día hasta que votamos al final, que nadie se entera ni de lo que votamos, porque así puede estar todo el día haciendo otras cosas que le parecen más importantes que respetar a una institución como es el Parlamento de La Rioja. Bueno, pues ese director general fue allí y dijo que uno de los problemas de la vivienda provenía de las personas extranjeras en nuestra comunidad autónoma. Eso lo dijo textualmente, Isa. Lo sabe usted bien, porque se lo leí textualmente y lo dijo textualmente en el audio, señora Maiso. Por lo tanto, quienes mezclan siempre son ustedes. Parece que compran el discurso de Vox, aunque luego quieran aparentar otra cosa. Acabamos con ese discurso, que se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque. Pues bueno, nada, simplemente eso, que ahora parece, la señora Maiso ha dicho que estamos esperando a ver que el Gobierno decida qué se va a hacer con el reparto de los menores. Hasta donde nosotros sabemos, lo que ahora el Gobierno ha hecho ha sido decirle a las comunidades que expliquen o que determinen cuál es la capacidad que tienen ellos de acoger a los menores migrantes, ¿no? Pero bueno, que me hace mucha gracia, porque la legislatura pasada el Partido Socialista, cuando estaba gobernando aquí la señora Andreu, intentaron que La Rioja acogiera 32 inmigrantes y dijo el Gobierno de La Rioja, por aquel entonces socialista, con el soporte de Izquierda Unida Podemos, que no tenían capacidad para absorber a esos 32 inmigrantes. Entonces ahora el Gobierno de La Rioja le solicitan que acoja 154, 157 y veremos qué es lo que responde el Gobierno de La Rioja. Pero vamos, me temo que no van a coger esos 157. Populismo no vamos a responder. No, me imagino que no van a coger. Como dijo el señor Rubio.
Han hablado ellos de vivienda. Si tiene usted un piso vacío sin alquilar, sepa que probablemente en un futuro no muy lejano vaya a pagar más impuestos, que es de lo que vamos a hablar aquí, pues nada, en unos minutos.